Kuali Tonali, Kuali Yowali, Kuali Nikanash. Buen día, buena noche, buen aquí y ahora. Estamos a través del canal Toltecayotl, de Anáhuac Toltecayotl Asociación Civil. Nuestro programa se llama Anáhuac, Unidad en la Diversidad. En esta ocasión es nuestra tercera emisión, nuestra tercera sesión de la cultura denominada Cacaxtla. Y pues vamos a continuar en este recorrido hacia este territorio sagrado también de las tierras anahuacas. Entonces se llama Anáhuac, unidad en la diversidad. Tuvimos oportunidad de visualizar en estas emisiones que tuvimos de introducción este espacio sagrado ubicado en el altiplano Tlaxcalteca, en estos valles de Puebla y Tlaxcala. Vimos justamente esta ubicación de tras la caída de Teotihuacán, esa cultura denominada Cacaxtla. Esta ciudad se apropió, integró estilos, y también vimos que la denominación de estos pueblos es Olmeca Xicalancas, lo cual pues es de considerar, ¿no? En 1975 fue cuando se encontró. Este es un Cacaxtli, un estado de Tlaxcala, que ya vimos con su tradición textil, y también la llegada de los denominados teochichimecas, ¿no? A este territorio, los tejedores que ocuparon este sitio lleno de magia. Vamos a ver unos videos que nos van a dar una referencia también de otros espacios, de otras zonas arqueológicas que se encuentran en este estado de Tlaxcala, que están muy cerca de lo que es Cacaxtla. Vamos a iniciar con uno que nos habla acerca de Cacaxtla y de Xochitecatl, una zona que está muy cerca, así que vamos a comentarla una vez que se nos cargue el video. Xochitecatl, zona arqueológica que se encuentra a un par de kilómetros de Cacaxtla, en el municipio de Nativitas. Su nombre en náhuatl significa lugar del linaje de las flores. Fue erigido en la cima de un cerro en el que se observan terrazas que probablemente se utilizaron como habitaciones y para el cultivo. El sitio se compone de 4 estructuras. Estas son la pirámide de las flores, que se ubica al este de la plaza central y la cual se compone de 8 cuerpos escalonados. Las dimensiones de su planta rectangular son de 144 metros en su lado norte y sur y 115 metros al lado este y oeste, por lo que está considerada como la 4ª estructura más grande de Mesoamérica. Al pie de sus escaleras hay 2 enormes pilas monolíticas que eran llenadas con agua como símbolo de purificación. Sin embargo, hay quienes sugieren que servían para observar las estrellas. Esto se hace palpable durante el equinoccio de primavera, cuando se aprecia un espectáculo asombroso. El sol nace y muere pasando por el centro de los dinteles de piedra.
la cuarta estructura más grande de Anáhuac, ¿no? De las descubiertas. La pirámide de la serpiente se levanta en el extremo sur de la plaza central. Esta estructura de base rectangular se llama así debido a que en ella se encontró dentro de una pila monolítica una escultura con cabeza de serpiente, la cual aún es posible observar en el sitio. La pirámide de la espiral es una edificación única en su género. Se localiza al extremo oeste del sitio y se caracteriza por su planta circular. Se cree que estuvo dedicada a Eecatl, dios del viento. Vaya vista. Al centro de la plaza se encuentra el basamento de los volcanes, que en su fachada sur presenta una banqueta estucada, de la que arranca un talud inclinado sobre el que se levanta un muro vertical. Qué fea se ve esa cruz ahí, Cuenta con un interesante museo de sitio que ofrece un panorama de la historia del lugar. En él se exhiben elementos recuperados durante los trabajos arqueológicos. Se divide en dos secciones, una al aire libre, donde se expone una colección de esculturas de piedra basáltica. La otra sección resguarda piezas de barro que datan del preclásico formativo. Cacaztla. Cacaztla alcanzó la cúspide de su florecimiento durante el llamado periodo epiclásico, esto es, 650 a 900 años después de Cristo. Cuando controló el sur de Tlaxcala y parte de Puebla, alrededor del año 1000, el sitio se encuentra en total abandono. Ya en el siglo XVI, Diego Muñoz Camargo hace referencia a Cacaztla. Sin embargo, no fue sino hasta 1975 cuando se empezó a trabajar arqueológicamente en el sitio. Es posible apreciar el gran basamento, cuya forma de pirámide truncada muestra diferentes etapas constructivas. Las dimensiones del basamento en su base son 200 metros de largo por 110 de ancho y tiene una altura de 25 metros. Debido al avanzado estado de deterioro en el que se encontraba, los trabajos llevados a cabo por el Instituto Nacional de Antropología e Historia incluyeron el techado del gran basamento. De tal manera que el recorrido se realiza por un corredor protegido por los inclementes rayos del sol. Los elementos que el visitante puede apreciar
y que se marca en el plano son el edificio de las columnas, que se ubica al centro del basamento y es por donde se inicia el recorrido. Se trata de un edificio cuyas dimensiones fueron de 25 metros de largo por 6 de ancho. Aún hoy, allí es posible apreciar 2 columnas de planta circular. El palacio, conjunto compuesto por varios recintos en torno a patios a los lados del corredor. Algunos de estos recintos contaban con pequeños altares. Al este del palacio se ubica el patio de los rombos, el cual se conforma de un patio interior limitado al este y al oeste por sendos aposentos que en sus paredes ostentan decoraciones a base de rombos en relieve con marcada influencia maya. Al sudeste del basamento se ubica el patio de los altares, al centro del cual se observan 2 altares, entre los que se encontró una cista con varios entierros humanos, principalmente niños, que quizá fueron ofrendados a Tlaloc, dios de la lluvia. El cuarto de la escalera, que se ubica en el extremo sudeste del basamento, posee una escalera en su pared norte que debió unirlo con otra estructura de la que hoy no quedan restos. Ambos lados de la escalera se decoran con pintura mural que aún es posible observar y que hasta hoy es la más antigua del sitio. En el extremo sur del gran basamento se ubica el edificio E. Cuenta con un aposento y 2 pórticos. Los muros presentan el clásico talud tablero. Se cree que corresponde a la etapa más temprana de la construcción. A un lado de este edificio se encuentra el llamado pórtico F. Aunque parcialmente explorado, la plataforma sudeste se compone de una escalinata que llega a la planta superior. La parte que es posible observar corresponde a las últimas etapas de